Vamos a dar un aplauso a Dios en este día. Y quiero invitarles a que nos estrechemos en un fuerte abrazo de cariño al que tienes al lado, atrás, adelante. Que nos regalemos una sonrisa en este día. Un bienvenido a casa. Y aprovecho para saludar a todas las personas que se conectan con nosotros en Panamá, en Argentina, en México, la gente linda de Canadá, de Estados Unidos, Montería, Sincelejo, Manizales, Ibagué. A todos un caluroso abrazo a la distancia. Gracias por estar allí súper conectados con nosotros. Les damos también la bienvenida en este día, esperando que disfruten de esta conexión. No, abrace con ganas, con alegría. Una mesa mal servida, navidades sin regalos. Es momento de soltar todo lo que no está resuelto. Una tapa de revista en la tienda del recuerdo. Sé que duele, pero podemos hacerlo. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Nuestro evento Empoderados fue algo bien especial, bien increíble, lo que vivimos. Y por supuesto también por la visita que tuvimos de México, de Montería, de Sincelejo, de Manizales, de Ibagué. Gracias por haber hecho ese esfuerzo y que hayamos compartido juntos este increíble tiempo de Empoderados. Quiero mostrarles lo que pasó con los kids, toda la aventura que estuvieron viviendo durante esos 3 días. Hay un video que ellos han preparado y lo vamos a compartir ahora. Si lo rodamos en este momento y me ayudan con las luces, por favor. The sun is shining bright. I'm breathing in the air. I got a fire in my soul. I know that God is here. Everywhere I look, I see evidence of love.
our King. I lift my hands up high and bow my head low when I think about my God and the lengths that He would go. What made me wrong, Jesus made it right. When I think about the cross, I could sing all night. Gonna give all the glory, give the glory to our King. Gonna raise a salute when we start to sing. All the way to heaven, our praises will ring. Gonna give all the glory, give the glory to our King. ¿Qué tal si damos un aplauso a Dios por nuestros kids? Envidiable, ¿verdad? Todo lo que vivieron los pequeños. Chévere. Bien, queridos, hoy tenemos un invitado también muy especial. Es un hombre que Dios lo utiliza de manera especial con toda la visión del reino. Ahora lo van a conocer, pero sin embargo quisiera aprovechar y recomendarles este libro de manera especial. Es un libro que me ha edificado muchísimo, que me ha desafiado muchísimo a tener una visión correcta de lo que en este momento está sucediendo aquí en la tierra, del plan de Dios con la tierra. No sé cómo hace para escribir tantos libros, cómo el Señor le da tanta sabiduría. Quiero recomendarles de manera especial estos dos, Venga tu reino y el Espíritu Santo, el agente activo del reino de Dios. Pero también está El engaño más grande, tenemos aquí la Iglesia Apostólica, que es Andad en el Espíritu, y Él vendrá, seguramente todo lo que tiene que ver con el marco de la profecía. Solamente me he leído y ya por ahí tenemos el reto de comenzar a leer también. Van a estar ahora disponibles en nuestra librería, de manera que si le quieren echar una miradita, bien. Quisiera invitarles a que nos pongamos un momento de pie. Antes de darle entrada a nuestro invitado. Dani, si me puedes acompañar un momentico con el piano. En nuestra conexión siempre manejamos el momento de la generosidad. Es el momento en que presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a nuestro Dios. Quisiera invitarles a que siempre que lleguemos a este momento sea algo que hagamos con mucha honra, porque Dios todo el tiempo está dándonos, todo el tiempo está poniendo a disposición toda la creación para beneficio nuestro. Y la iglesia como tal, la iglesia de Cristo, no estoy hablando de la congregación, la iglesia de Cristo resulta ser un regalo precioso. Pero saben, la iglesia en este momento está viviendo un tiempo como de crisis de identidad, porque se cree que la iglesia fue diseñada para, de pronto para escuchar una buena alabanza, o la iglesia fue diseñada para una buena prédica, o la iglesia fue diseñada para, no sé, tener un edificio donde reunirnos, pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia tiene un solo desafío primordial, y es que ella cada vez sea más como Cristo. Que tú seas como Cristo es la meta. ¿Sí? Algunos pensarán que la meta es seguramente llegar a tocar muy bien el piano, una guitarra, o que la meta sea llegar a dar una muy buena predicación. No, no es nada de eso en realidad. La meta es que tú y yo seamos cada vez más como Cristo es. Esa es la gran meta. Hasta que todos lleguemos a la medida y la estatura del varón perfecto. Y si eso no lo estamos cumpliendo, si eso no es en lo que estamos enfocados, estamos desenfocados. Porque la meta es que seamos como Él es. Es más, la meta no es que lleguemos a ser una iglesia grande.
o pequeña. No, la meta es que seamos cada vez más como Él es, como Él es. Que Cristo siga creciendo en cada uno de nosotros. Que Cristo se siga formando en cada uno de nosotros. Que cuando alguien se acerque a ti, perciba la fragancia de Cristo. Que las palabras que pueda escuchar de parte tuya sean las palabras de Cristo. Que el amor que tú le puedes ofrecer a esa persona sea el amor de Cristo. Y la iglesia, si está llamada a ser como Cristo es, hay dos cosas fundamentales. La primera, Él vino a perdonar. Todo el tiempo nosotros estamos llamados a perdonar. Si no estamos dispuestos a perdonar a nuestro enemigo, estamos desenfocados. Y en segundo lugar, Cristo vino por los perdidos. Debe ser una constante nuestra estar alcanzando a alguien con el amor de Cristo, que se pueda encontrar con el amor de Cristo, y es la esencia de la iglesia. Así que quien quiera diezmar, quien quiera ofrendar, debe hacerlo con esto en mente. Cristo lo dio todo, y su iglesia está llamada también a ser desprendida, a ser generosa, porque el objetivo de la iglesia es alcanzar al perdido, y que ese perdido se encuentre con Cristo y cada vez sea más como Él. Con esto en mente voy a invitarles a que cierren sus ojos un momento. Señor, queremos darte gracias por tu generosidad, porque tú das abundante todo lo que has creado para beneficio nuestro. Yo te invito a que tengamos un corazón agradecido en este día, a que podamos disfrutar de todo lo que Él nos ha dado desde ese corazón que sabe que Dios siempre le está dando lo mejor, que Dios no ha sido escaso para bendecirnos, que Dios no ha sido escaso para colocar sobre la mesa todo lo que nosotros necesitamos. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, has sido siempre bueno, siempre fiel y siempre misericordioso. Y hoy, Señor, queremos honrarte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Hoy queremos glorificar tu nombre. Y hoy, Señor, deseamos, anhelamos cada vez ser más como tú eres, Señor, y tú eres generoso con nosotros. Gracias por darnos ejemplo, gracias por inspirarnos, gracias por ir siempre primero, por ir siempre adelante, gracias por amarnos primero. Aún independiente de si hay cambios en nosotros, sabemos que tu amor ha sido primero, has decidido amarnos tal y como somos y no como deberíamos ser. Gracias, Jesús. Hoy bendecimos estos diezmos, estas ofrendas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no tendremos falta de ningún bien, porque sabemos que a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Confiamos en lo que dice tu palabra, que tú suplirás todas las cosas que a nosotros nos falten conforme a tus riquezas, conforme a tu gloria, conforme a tu Hijo, el modelo que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque en Cristo lo tenemos todo y todo lo podemos en Él, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Bien, si deseas diezmar, en la parte de atrás de las sillas cuentan con el sobre, quien desee llenarlo, y quien desea hacerlo a nivel virtual tienen las cuentas en pantalla. Gracias por disfrutar el camino con nosotros. Puedes depositar tu sobre en los contenedores. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través del datáfono. Pero si lo tuyo es la tecnología, puedes hacer una transferencia electrónica, que es más fácil, rápido y seguro. Gracias por tu generosidad.
Bueno, muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a alabar una vez más al Señor. A ver quiénes me acompañan con las palmas, vamos. Vamos a declarar que su reino está aquí. Que tu reino, Señor, se establezca cada vez más en nuestro corazón. La meta, que seamos cada vez más como tú eres, Cristo. Dígalo, los redimidos. Dígalo, los escogidos. Que somos real sacerdocio, linaje escogido para ti. La generación que no se mide ante el mal. Y que tu reino se establezca en esta tierra. Y en mi corazón, Señor. Y que tu gloria nos descienda y nos envuelva. Y que somos real nación, reconozca que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos. Y cantaremos, tu reino está aquí. Si eres Cristo, es tu reino el que está aquí. Que tu reino se establezca en esta tierra. Y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva. Y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Historia, y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos. Y cantaremos, Vamos, decláralo. tu reino está aquí. Aquí está tu reino. Puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia. Y puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une y toda tu iglesia. Y cantamos y saltamos y declaramos que tú eres rey. Cantamos la gloria y honra a ti, Jesús. Eres el Rey. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos. Y cantaremos, Tu reino. tu reino es aquí.
Bien, me complace presentarles, iglesia, a la persona que nos mentorea, que nos guía, que nos jala las orejas junto con Patricia. Algunos ya lo conocían. Es un hombre de mucha trayectoria en la vida cristiana, un servicio de aproximadamente 50 años, abriendo muchísimas iglesias aquí en Colombia. Y bueno, ya les mostraba todo lo que el Señor obra a través de él. Es un hombre con mucha sabiduría. Así que les invito a que demos un aplauso a Dios por la vida del pastor Octavio Moreno. Buenos días, Dios les bendiga de una manera especial. Yo creo que estuve con ustedes hace algún tiempo, no sé cuándo, pero estaban creo que en la 1 de mayo con no sé qué, y allá estuve una vez compartiendo la palabra, pero con los pastores nos hemos seguido comunicando. Y gracias a Dios por la oportunidad, Pastor Alex y Pastora Patricia, por darme esta oportunidad de compartir. Pues Dios ha permitido que yo pueda servir al Señor, y en pocas palabras quiero decirles, estuve pastoreando más de 45 años, iglesias, abriendo iglesias y pastoreando, pero también estuve 4 años pastoreando pastores. Y esa tarea no es fácil. Pastorear pastores. A veces los pastores dicen, cuando hay alguien que es un buen predicador, dicen, uy, ¿y ahora ese qué? ¿Cómo me va a calificar? Y la idea no es calificar ni nada por el estilo, es poder ayudar y poder servir. Hoy quiero compartir una palabra que para mí ha sido muy motivante, pero también puedo decir que es un tema extenso, muy importante, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor que pueda para que quede claro en sus mentes, en sus corazones y en su vida a qué nos llama Dios. Quiero hablar del propósito de Dios con su iglesia. Dios trabaja con propósitos. El crear el universo, y cuando uno mira la Biblia, ver el plan de Dios trazado a través del universo y a través de los siglos, uno ve un plan que, bueno, en mi mente todavía no cabe, pero trato de entender algunas cosas. Pero hay un plan soberano de Dios y que tiene un propósito. Dentro de esos propósitos de Dios hay propósitos para cada persona individual. Usted no es una rueda suelta. Cuando estudiamos la Biblia, Dios dice que en su libro estaban escritas todas las cosas de cada persona. Así que Dios tiene un propósito con cada persona. Pero Dios también tiene un propósito con la iglesia, a nivel de comunidad. Dios no creó o no estableció a la iglesia solo para que se reúna, cante y adore. Eso es parte de lo que hay que hacer. Y entre otras cosas, gracias por esa alabanza muy buena, donde sentimos la presencia del Señor porque le damos a Él toda la honra y toda la gloria. Y eso es muy bueno. Pero dentro del propósito de Dios con su iglesia, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tratar de asimilar. Y por eso digo que es un tema amplio, pero voy a tratar de condensarlo. Cuando nosotros miramos el Evangelio y miramos la historia de la iglesia cristiana, no solo en Colombia sino en el mundo, la iglesia ha pasado por diferentes etapas, etapas críticas y etapas donde se creía que se acababa con la iglesia, en la época del oscurantismo, en la persecución y en todas esas cosas. Sin embargo, la iglesia sigue adelante, porque en el propósito de Dios dijo, edificaré mi iglesia
y ni las puertas del infierno, las puertas del Hades, prevalecerán contra ella. Así que nosotros tenemos la seguridad que la iglesia sigue adelante en medio de lo que sea. Amén. Yo creo en que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y si Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, eso es una realidad. Entonces nosotros somos parte de esa iglesia que no prevalece, que persiste, que sigue adelante por encima de lo que sea. Pero cuando uno encuentra el Evangelio, la iglesia ha hecho mucho énfasis en la parte de evangelismo, de ganar personas para Cristo. Pero yo veo que realmente el Evangelio tiene dos aspectos. No que sean dos evangelios, sino que tiene dos aspectos principales. El primero es la salvación de las personas que no han conocido a Dios. El Evangelio apunta a eso. Cristo vino a eso. Y cuando Él delegó a su misión, que ya lo veremos enseguida, Él dijo que tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo. Y la iglesia en buena parte ha cumplido eso. Y gracias a Dios por eso, hoy, en el siglo XXI, es la época donde la iglesia cristiana está más extendida en el mundo entero. Hoy. Yo me convertí en 1967. Y cuando yo me convertí en Bogotá, había unas 7 iglesias en Bogotá. Y yo puedo decirles cuáles. 7 iglesias evangélicas en Bogotá. Y cada una de esas iglesias tenía un colegio porque los niños de los cristianos, los hijos de los evangélicos, no eran recibidos ni en las escuelas ni en los colegios. Y las iglesias tuvieron que abrir colegios en sus iglesias para que los niños estudiaran, por la persecución religiosa que había. A nosotros varias veces nos intentaron matar en diferentes pueblos a donde fuimos a predicar. Pero la iglesia ha hecho el trabajo y hoy día yo no sé cuántas iglesias hay en Bogotá, pero uno ve iglesias por todas partes. Entonces uno dice, las cosas han cambiado. Y la iglesia ha cumplido una función muy buena. Pero la segunda parte del Evangelio es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio que continúa después de la salvación. La primera parte es la salvación, pero después de salvo, ¿qué? ¿Cómo se vive? Y el Evangelio del Reino es el que enseña a vivir la vida cristiana después de ser salvo. Entonces, hoy quiero hablar un poquito de eso para mostrar los dos aspectos, para cumplir así la responsabilidad de la iglesia. No sé si queda claro. Y voy a cerrar esa introducción con lo siguiente. Cuando Jesús estaba hablando del remanente, de las ovejas y todas esas cosas en Juan capítulo 10, Él dijo una expresión que muchas veces se aplica en un solo sentido, pero noten que ahí hay dos aspectos. Jesús dijo en Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Note que hay dos aspectos. Cuando dice yo he venido para que tengan vida, se refiere a la salvación, a la vida eterna, a ser hijos de Dios, a tener ya una nueva familia. Vengo para que tengan vida eterna y sean salvos. Pero dice después, y para que la tengan en abundancia. Es diferente porque es la continuación después de tener vida. Hay que vivir una vida abundante. Y en muchas iglesias los hermanos de las congregaciones viven vidas mediocres, que no es vida abundante. Andan raspando, como dicen, por todas partes. Andan mal. Su testimonio no es genuino. Entonces no hay vida abundante, porque donde Cristo está la vida, y donde está la vida hay abundancia. Y no estoy hablando de prosperidad simplemente, porque la prosperidad no es tener mucha plata.
La vida abundante es vivir la vida plena, feliz, satisfecha, con su familia, con su hogar, con sus hijos, en relación a la sociedad, si es en la empresa, lo que sea. La gente debe vivir el Evangelio demostrando que es diferente a la vida del mundo. Entonces quiero ver 3 aspectos. 1, el propósito de Dios para la iglesia, que es el tema principal. Al hablar del propósito de Dios, leyendo las cartas de Pablo, me encontré con algo que yo por años leí y nunca entendí. No sé si podemos utilizar el... sí. Bueno. Entonces, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, vamos a mirar primeramente los versículos 3 al 5. Y si los podemos leer. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas. Voy a reiterar ahí lo que dice. Perdón, vuélvalo atrás al versículo anterior, porque ahí habla de el misterio escondido, de aclarar tal cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora sí, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados potestades en los lugares celestiales. Note que la responsabilidad de la iglesia es dar a conocer el misterio escondido por siglos. La pregunta es, ¿cuál es ese misterio escondido? ¿A ustedes han pensado cuál es el misterio escondido? ¿Cuál es? ¿Cómo? Pues un misterio que es un secreto, ¿no es cierto? Algo que no se sabe. Y dice que fue escondido por Dios mismo, por muchos siglos. Y vamos a ir al siguiente, en el mismo capítulo 3, pero a partir del versículo 8 nos amplía el pensamiento para poder redondear el asunto. En Efesios 3, 8 en adelante. Y vamos con el 11. Conforme ¿a qué? Al propósito eterno que Dios en Cristo Jesús nuestro Señor tuvo con nosotros. Propósito eterno. Hoy está hablando del propósito de Dios con la iglesia. Ahora, cuando dice que la iglesia tiene que dar a conocer esos misterios, ese misterio, la pregunta que viene es, ¿cuál misterio? Y si nosotros vamos, creo que invertimos el orden, pero vamos al capítulo 3, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual lo podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de Dios o a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, los apóstoles y profetas, por el Espíritu. Aquí ya nos está hablando de que ese misterio fue revelado a sus santos apóstoles y profetas. Voy a decirlo ya en palabras, explicando un poquito el asunto. El apóstol Pablo no conoció a Jesús literalmente, personalmente, pero él sí tuvo una revelación y un encuentro con el Señor. Y en Gálatas capítulo 1 el apóstol dice que el evangelio que les he predicado no me lo enseñó hombre ni carne, sino el Espíritu de Dios. Entonces Dios reveló a Pablo el misterio, y el misterio que está hablando aquí, que fue escondido por siglos,
es la salvación por gracia en Cristo Jesús. Pero este misterio que estuvo escondido no lo habían entendido ni en el Antiguo Testamento, ni en la época, hasta la época de Pablo, no lo habían entendido. Había sido un secreto de Dios que había estado escondido por siglos, pero ahora le es revelado a Pablo para que lo dé a conocer a la iglesia. Y la iglesia tiene que darlo a conocer al mundo. Noten que es un proceso. Dios lo escondió. Y este es el momento que los judíos, lo que conocemos del pueblo judío que está disperso por el mundo, e inclusive allá en Israel, los judíos ortodoxos, los judíos no han entendido este misterio. Para ellos sigue siendo oculto, porque ellos no creyeron en el Mesías que vino y no pueden entender la salvación por gracia. ¿Cómo es posible que Cristo muera por ellos y por nosotros no? Dicen los judíos. Entonces no lo entienden. Y este es el momento que para los judíos los gentiles siguen siendo impuros, siguen siendo fuera del pueblo de Dios. Los únicos que son pueblo de Dios son los judíos, según ellos, y están esperando todavía el Mesías. No han entendido el misterio, pero le fue revelado a Pablo para que lo diera a conocer. Y Pablo dice: a mí me ha sido revelado, como ya lo he escrito, y yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando uno mira el complemento de esto, en el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Note que no es entre los judíos, es entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y ese es el misterio que los judíos todavía no pueden entender. ¿Cómo es posible que Cristo viva en ellos, que el Mesías viva entre ellos, que sean salvos por gracia, que Él muera por esa gente? Y para ellos Cristo fue un impostor, y por eso no lo reconocen como Mesías. Pero nosotros sí lo reconocemos como el Salvador, el Mesías, y el que nos ama y dio su vida por nosotros. Entonces noten que el propósito de Dios con su iglesia fue darle a conocer ese misterio. Pero después de darle a conocer ese misterio, ¿qué nos corresponde a nosotros? Y ese es el número 2, punto número 2, es cumplir la misión que Dios nos dio. Dios le dio una misión a la iglesia. Y esa misión tenemos que cumplirla, porque como les dije anteriormente, nosotros necesitamos dar a conocer ese misterio a los que no lo conocen, para que ellos tengan una vida abundante. Entonces, al nosotros mirar, la iglesia tiene que cumplir con una misión. En Mateo capítulo 10, el versículo 7 y 8, el Señor Jesucristo está comisionando a sus discípulos. Dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar entonces nosotros? El mensaje del reino de Dios. Ese fue el mensaje central de Jesús. Yo por muchos años creí que el mensaje central de Jesús era la salvación. Y si usted mira la Biblia, los 4 evangelios, el mensaje central de Jesús no fue la salvación. El mensaje central de Jesús fue el reino de Dios. Encontramos más de 150 referencias en los 4 evangelios acerca del reino de Dios. Y acerca de la iglesia solo hay 2 versículos. En Mateo 16
y en Mateo 18. 2 versículos acerca de la iglesia. El resto es acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios fue predicado por Juan, luego por Jesús y después por los apóstoles. Que aquí no voy a entrar en todos esos detalles, pero ese es el orden. Entonces el reino de Dios fue el mensaje central. Y Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios, porque recibieron por gracia y por gracia tienen que dar. Y la pregunta es, ¿estamos cumpliendo nosotros esa misión? Porque es el evangelio con demostraciones, es el evangelio con poder, es el evangelio que da testimonio. Cuando el Señor estaba después de resucitado y estaba encomendando las cosas finales a sus apóstoles, les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Si hay un accidente, nosotros lo vimos porque venía ese carro en contravía y se chocó con somos testigos. Pero si no lo vimos, no podemos ser testigos. Porque ¿es testigo de qué? ¿De algo que no vio? No puede ser. Entonces, si dice me seréis testigos, tiene que demostrarlo con esto: sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios, aún resucitando muertos. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Lo estamos haciendo? Es para reflexionar, para ver cómo nosotros cumplimos el propósito de Dios. Y tenemos que hacer eso no es del otro mundo. Cuando Jesús estaba encomendando a sus discípulos este mismo acontecimiento, en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: vayan, prediquen. He aquí les doy poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades y para predicar el evangelio del reino. Les dio poder y autoridad. Y la iglesia ha recibido ese poder y esa autoridad. Que no la ejerzamos es otra cosa, pero la iglesia sí tiene el poder y la autoridad. Entonces nosotros tenemos que demostrarlo con hechos. La misión que Dios nos ha encomendado es para cumplirla. En Marcos, creo que ese texto no lo tienen, pero bueno, en Marcos capítulo 3, que está hablando de la comisión que el Señor llamó a sus discípulos, el Señor dice: llamó a los que Él quiso, con 3 propósitos. Marcos 3:13 en adelante, 3 al 15. Dice, llamó a los que Él quiso, primero, para que estuvieran con Él. Los discípulos tenemos que estar con Dios todo el tiempo, con Jesús todo el tiempo. Porque Dios llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Es decir, para que tengan relación, amistad, integridad, comunicación y comunión. Para que estuvieran con Él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. Y tercero, para que vayan a sanar a los enfermos y hacer las obras que Él encomendó. Entonces, esa es la misión que Dios le ha dado a sus discípulos. Y si nos consideramos discípulos del Señor, nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha ordenado, porque Él nos prometió respaldar con poder y autoridad. Pero depende de nosotros. Si lo ponemos en práctica, Dios cumple lo que Él dijo, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y finalmente, hablando de este punto de la misión, aquí nos dice en Juan 20:21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y miremos el siguiente. Dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Cuando dice eso, quiere decir que lo que dice en Hechos 1:8 de recibir poder para ir a ser testigos, se cumple.
El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para hacer lo que debemos hacer. Este libro que escribí acerca del Espíritu Santo, su título es El Espíritu Santo, ¿quién es y qué hace? Les voy a contar un poquitico de la historia, porque es importante que usted lo asimilen. Como les mencioné, yo me convertí en 1967 y en 1968 empezó un mover del Espíritu Santo en Colombia, que eso trajo inclusive problemas en las congregaciones, porque en esa época las congregaciones generalmente eran muy tradicionalistas, eran de origen presbiteriano, bautista y de talla, digamos, tradicional. Y vino un mover del Espíritu Santo sobre Colombia. Y entre otras cosas, vino un judío convertido al cristianismo y lleno del Espíritu Santo. Se llamaba Costa Deir. Y él empezó a predicar en unas iglesias de la misión cruzada que era la cruzada mundial. Y él empezó a predicar acerca de los dones y acerca del hablar en lenguas y de todas estas cosas. Y eso era, para muchos eso era raro, pero cuando se manifestaba el Espíritu Santo, la gente hablaba en lenguas, la gente profetizaba y la gente oraba por los enfermos y se sanaba, y empezó a manifestarse el poder, tanto que la Iglesia Católica fue afectada. De ahí nació el Minuto de Dios, con tendencias de renovación. Y yo leí en el periódico, por mucho tiempo guardé, no sé si tengo todavía el recorte, donde decía que las monjas en un convento, las monjas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y ese hubo un mover. Entonces la Iglesia Cruzada Cristiana recibió enseñanzas de Costa Deir, y muchas de las iglesias fueron bautizadas con el Espíritu Santo y con ese poder. Y entre esas, en la iglesia que yo estaba, vino el hombre y predicó, y yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Para mí eso era nuevo, eso era poderoso, eso era un gozo inefable, y compartir y todo eso, y ahí comenzó prácticamente mi ministerio. Entonces yo sé de qué estoy hablando por experiencia, pero como resultado de esto también las iglesias hubo conflictos, porque hubo mucha gente que decía, no, eso es paja, eso es lo que están hablando son jeringonzas, eso están haciendo no sé qué, eso es simulando, eso es haciendo la patraña. Bueno, y empezaron las críticas y las iglesias se dividieron, porque los unos creían y otros no, y eso fue un conflicto. Pero Dios permitió todo esto para bendecir a su iglesia, y nosotros tenemos que decir, bueno, y no quiero hablar mal de esto, pero la Iglesia Cruzada Mundial de esa época se dividió, y hubo un grupo que salió, de la cual formamos la Cruzada Cristiana, y el otro grupo se llamaba Iglesia Evangélica Colombiana, y se dividió la iglesia, unos, por decirlo así, unos pentecostales y otros antipentecostales. En 10 años la Iglesia Cruzada Cristiana tenía 150 iglesias, y los otros habían quedado como con 18 iglesias y ahora tenían como 12. Entonces empezó a mostrarse dónde estaba el Espíritu Santo obrando. Y cuando nosotros vemos aquí, tenemos que decir, bueno, ¿con quién estamos? ¿Con lo que dice la palabra o con los conceptos tradicionales? Y tenemos que cambiar. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, de acuerdo al texto, dice, el Padre me envió a mí a cumplir un propósito, ahora yo los envío a vosotros. Entonces, ¿nosotros qué somos? La continuación de Cristo, y lo que Cristo hizo nos dice que nosotros lo podemos hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que obedecer, porque el Señor lo hará. Entonces,
Vamos a hablar en tercer punto. Hablamos ya en primer lugar, cumpliendo el propósito de Dios, siendo revelado el secreto o misterio que había estado oculto. En segundo lugar dije, estoy hablando de la misión de la iglesia, pero en tercer lugar quiero hablar acerca de la responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia sí recibió mandatos de compartir el evangelio, tanto el evangelio de la salvación como el evangelio del reino. Entonces vamos a mirar algunos aspectos, por eso les dije, este es un tema extenso. Yo he estado estudiando y predicando en las redes, porque tengo un canal predicando en las redes, predico dos temas semanales. El lunes estoy hablando en un programa que llama Una cita con Dios. Es un audio. Yo estoy en redes, no puede uno predicar largo, es una enseñanza de 6-7 minutos, una cita con Dios. Y los viernes estoy compartiendo un video que se llama Propósitos de Vida. Y entonces estoy compartiendo y me escriben de diferentes países que están recibiendo enseñanza. Y últimamente he estado hablando de la iglesia, porque la iglesia ha hecho un trabajo en parte muy bueno, pero ha descuidado otro. Pero no es por mala intención, sino por ignorancia de estos temas que estoy hablando. Cuando el Señor dice, por ejemplo, hablando de la responsabilidad, voy a tocar unos 5 puntos rápidamente. Y es, por ejemplo, Jesús es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero después le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Es decir, antes era yo, ahora son ustedes conmigo. ¿Sí me hago entender? Ustedes son la luz del mundo. Y vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Cuando habla allí de ser la luz del mundo, noten lo que dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y el siguiente texto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo ahondé un poquito en ese texto, dice que vosotros o ustedes son la luz del mundo. No dice ustedes son la luz de la iglesia. Pero cuando uno mira la práctica, la iglesia se encierra en 4 paredes y empieza allí a cantar, a adorar, si es el caso a ayunar y a buscar a Dios, y ahí. ¿Y afuera qué está haciendo la iglesia? Porque a veces confundimos a la iglesia con la capilla. Esta capilla no es una iglesia. La iglesia son ustedes. Qué amén tan bueno. Amén. La iglesia son ustedes. La iglesia somos nosotros. Entonces dice, ustedes como iglesia tienen que alumbrar en el mundo, no en la capilla, en el mundo. ¿Dónde es que la gente está en tinieblas? En el mundo. ¿Y dónde es que entonces debemos alumbrar? En el mundo. Y por eso dice, una luz no se pone debajo de un cajón, encerrada en 4 paredes llamada capilla, sino sobre un candelero donde todos vean la luz. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. ¿Dónde debe alumbrar la iglesia? En el mundo, en su trabajo, en su oficina, en su taller, en su sitio donde Dios lo ha colocado.
Yo tuve conceptos equivocados por mucho tiempo, porque la tradición de los misioneros era que la iglesia no podía participar en política, que la iglesia no podía participar en los medios de comunicación, porque todo eso estaba corrupto, que la iglesia no necesitaba estudiar porque para eso teníamos al Espíritu Santo y una cantidad de cosas. Pero cuando yo entendí el reino de Dios fue predicado donde no se había predicado. Y es afuera de la iglesia donde no se ha predicado, y allá es donde tenemos que predicar el reino de Dios, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. ¿Es allá? Esta iglesia, si entiende esto, y estoy hablando a las personas, si esta iglesia entiende eso, en un año habrá el doble de personas o más de las que están aquí. Porque es la responsabilidad no del pastor. El pastor tiene la responsabilidad de pastorear, de enseñar, de capacitar, pero de crecer es la iglesia, son ustedes. Cada uno tiene que ejercer el propósito con el cual Dios le ha salvado. Por eso hablo de los propósitos de Dios. Y mencioné que Dios tiene propósitos con cada uno, pero también con la comunidad. Y si cada uno tiene propósito de ser luz donde se encuentre, esto va a cambiar. En segundo lugar, dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si la sal no tiene efecto, de nada sirve. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. De pronto lo que voy a decir es un poquito duro, pero eso es lo que dice ahí. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si no cumple su función, ¿para qué sirven? Para nada. Jesús fue frentero, ¿no? Les dice, si ustedes no cumplen la función, no sirven para nada. Uno dice, pero ¿cómo así? No, es que eso es lo que dice. Y mucha de la sal tiene tres efectos. La sal sirve como antiputrefacción, evita que se corrompa la carne, el pescado. ¿Cómo secan el pescado en los ríos por allá? Con sal. Y en Semana Santa compramos pescado seco. ¿Y cómo lo secaron? Echándole sal. Antes, hace unos años, no había neveras. ¿Y cómo conservaban la carne? Con sal y al humo. En los campos. Con sal y al humo. Y la conservaban días. Porque la sal evita la corrupción, la putrefacción. El mundo está corrupto, putrefacto, y la sal es el contra. La iglesia tiene el efecto de la sal. En segundo lugar, la sal sirve como medicina. Cuando una persona está inflamada un pie o la rodilla o lo que sea, agua salada y ahí con sulfato y con cositas, y eso desinflama. ¿Por qué? Porque es medicinal. En una herida se le echa sal, se evita que se infecte, porque es medicina. Y en tercer lugar, el efecto de la sal es dar sabor, sazonar. ¿A ustedes les gusta una sopita sin sal? ¿Un ajiaco sin sal? Entonces la sal es útil, es el sabor que le da a la comida, es un saborizante, es algo agradable, y ustedes son la sal de la tierra que le dan sabor a este mundo insípido. Ustedes, nosotros somos la sal de la tierra que le damos sabor. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Sí. 3 efectos de la sal: medicina,
saborizante y anticorrupción. Ese es el efecto de la sal. ¿Me lo bajaron mucho? ¿Cómo estamos? Ahí está bien, está bien. Entonces, vosotros o ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal no cumple su responsabilidad, no cumple su objetivo, dice, si la sal se desvanece, pierde su sabor, ¿para qué sirve? Entonces de nada nos serviría congregarnos, cantar, alabar, orar y no hacemos nada. ¿De qué sirve eso? ¿Qué le sirve al mundo que ustedes estén encerrados en cuatro paredes y no hagan nada? Entonces nosotros tenemos que ser sal efectiva donde Dios nos ha colocado, cumpliendo nuestra responsabilidad de ser sal de la tierra. ¿De acuerdo? En tercer lugar, la Biblia dice, hablando de las parábolas del reino, en Mateo capítulo 13 y el versículo 33, nos habla de que nosotros somos levadura. Vamos a ver si está aquí. Levadura. Mateo 13:33. Dice, el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina hasta que toda la masa sea leudada. ¿Eso dice? ¿Eso dice la Biblia? No, su silencio me deja confundido. ¿Eso dice la Biblia? Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a tratar brevemente de interpretar esto. Cuando habla de parábolas, habla de comparaciones, es una comparación. Y dice que aquí está hablando de los efectos de la levadura. Entonces, primera pregunta, ¿a quién tipifica la levadura? Los escucho. ¿A qué? El reino, déjenme el texto porque eso nos ayuda. El reino de Dios es semejante a la levadura. Entonces, ¿a quién representa la levadura? Al reino de Dios. ¿Es importante el reino de Dios? Ah, bueno. Yo creí que tenían sueño ya. Entonces, si la levadura representa al reino de Dios, tenemos que distribuir levadura, o sea, el evangelio del reino. Pero dice que una mujer puso esa levadura en 3 medidas de harina. La pregunta ahora es, ¿a quién representa la mujer? ¿A quién? Sí, señor, a la iglesia. La iglesia es esa mujer. ¿Y qué hizo esa mujer? Puso la levadura, o sea, el reino, en la masa. Ese es el trabajo de la iglesia del que les hablé anteriormente, de ser luz o de ser sal de la tierra donde se encuentren. Ahora estamos hablando de la levadura. Hay que poner la levadura, o sea, el reino de Dios, donde nos encontremos, trabajo, oficina, lo que sea, donde, en el paseo, en las vacaciones, donde vayamos, tenemos que poner levadura. Ahora bien, y luego, ¿dónde puso la levadura? En la masa. ¿Y a quién representa la masa? A la sociedad, al mundo. 1, la política. 2, la religión. 3, la economía. Esas son las 3 grandes
pilares o aspectos que forman la sociedad. Si uno va discriminando punto por punto, son los tres grandes bloques que componen la sociedad: la política, la economía y la religión. ¿Cómo estamos en Colombia ahorita? En crisis digo. ¿Y por qué? Porque la economía está en crisis. ¿Y cuál es el otro aspecto? La política. Los políticos están en crisis. ¿Es así o no? Sí. ¿Y la religión por dónde va? Igual, crítica. Vaya a ver si la Iglesia Católica realmente, sin hablar mal, pero es la verdad, la Iglesia se convirtió en un bloque político más religioso. Las opiniones del Papa, las opiniones de los obispos, las opiniones de los cardenales, etcétera, son parte de la política. Entonces la religión se convirtió en eso. Los tres pilares de la sociedad están afectados: la economía afectada, la política afectada, la religión afectada. ¿Qué necesitan entonces esos pilares de la sociedad? La levadura. Necesitan la levadura. ¿Y cuál es la levadura? El reino de Dios. Es decir, Colombia necesita el poder del reino de Dios. Así de sencillo. ¿Entendimos ahora la parábola de la levadura? Pongámosla en práctica. Cuarto, necesitamos nosotros ser embajadores del reino. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 19 y 20, nos lleva a mirar este aspecto. Entonces yo quiero compartir esto porque esto es muy importante. Allí nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. Sí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Una palabra bien interesante: reconciliación con Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Pero qué nos habla de ser embajadores? Yo creo que aquí hay personas más estudiadas en el aspecto político, porque yo no soy político. Pero yo voy a mencionar algo. Un embajador es el que representa a otro país y a su gobernante en otra parte. Colombia tiene embajadas en diferentes países y tiene que enviar un embajador, y ese embajador en ese país representa al presidente que esté gobernando y al país que lo envió. ¿Es así? Entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo, ¿a quién tenemos que representar? Al Señor Jesucristo, al Rey. Tenemos que representarlo. ¿Y cómo lo estamos representando en la sociedad? ¿Lo estamos representando dignamente o con vidas mediocres, con vidas contaminadas, con vidas que no demuestran reino? ¿Cómo lo estamos representando? Pero no solamente el embajador representa al presidente. O sea, nosotros no solamente representamos a Cristo, también representamos al país de donde vino Cristo. O sea el reino de los cielos, o sea el cielo. Somos representantes del cielo en la tierra.
Somos representantes del cielo en la tierra. Pero ¿cómo lo estamos representando? ¿Cómo estamos representando al cielo? Cuando uno habla del Padre Nuestro, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en ese reino como se hace la voluntad tuya en el cielo. O sea que nosotros somos la continuación del cielo, somos colonia del cielo en esta tierra. Pero tenemos que representarlo dignamente. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, representar a Cristo. Cuando yo estaba estudiando esto, yo dije: qué gran responsabilidad tiene la iglesia. Es que no somos cualquier cosa, somos la representación de Dios en esta tierra para dar a conocer su mensaje. Y noten una cosa: la iglesia es la única institución establecida por Dios que fue encargada de dar a conocer el mensaje de Cristo. Lo voy a repetir. La iglesia, nosotros, es la única entidad escogida por Dios para dar a conocer su mensaje. Esa responsabilidad es grande, pero tenemos que darla a conocer porque es nuestra misión y es nuestra responsabilidad. Cuando yo pienso en esto, y no voy a entrar en detalles, pero yo pienso, ¿cómo será el cielo? Y de esto yo estoy tratando de escribir y tratando de entender, y es posible que salga un libro al respecto. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo viviremos allá? ¿Qué cosas habrá? Cuando nosotros miramos aquí en esta tierra, por ejemplo, a mí me han dicho que por qué no me voy. Yo tengo unos hijos que están en Canadá y me han dicho: ¿por qué no se va para Canadá? No, yo amo a Colombia y Colombia es mi patria y amo a Colombia y quiero aquí, y he dedicado mi vida aquí a enseñar, sobre todo enseñar en la iglesia las verdades del evangelio, y amo a Colombia. Que Dios me dé la oportunidad de ir a otras partes a compartir el evangelio, lo haré con mucho gusto, pero Dios, hasta que Dios no me diga que me vaya, no me voy. Aquí estoy y quiero cumplir aquí mi responsabilidad. Entonces, pero yo sé que en el futuro, cuando Dios en su determinado propósito nos lleve a su presencia, vamos a disfrutar muchas cosas que aquí ni nos imaginamos ni ha pasado por nuestra mente. Cosas grandiosas las que nos espera el futuro. Pero mientras tengamos vida, cumplamos nuestra responsabilidad aquí. Y es lo que yo quiero y lo que pretendo. Algunas cosas Dios me ha venido revelando de las que yo por mucho tiempo no entendí. Yo pasé mucho tiempo pastoreando, pero yo he dicho: Señor, si yo hubiera tenido este conocimiento cuando yo era pastor, no hubiera cometido los errores que cometí. Porque yo fui pastor por mucho tiempo, abrí iglesias, estuve en Los Llanos, estuve en Antioquia, estuve aquí en Cundinamarca. Cuando fui pastor de pastores, visité más de 100 iglesias y más de 100 pastores en el ministerio ayudándolos. Pero ahora yo entiendo muchas cosas que en ese tiempo no entendía. Y estoy tratando de dejarlas por escrito para que la iglesia siga creciendo en el conocimiento de Dios. Y quiero cerrar con esto. Cuando Dios revela cosas, no es para que las escondamos, sino para que las demos a conocer. Cuando yo estaba hablando, o estudiando mejor, acerca del misterio escondido, yo dije: ¿por qué Dios escondió eso?
Porque para Dios todo es conocido. Pero ese secreto sí lo guardó Él por siglos, dice por siglos, y en otra dice por tiempos. No sabemos cuánto, desde la creación. Pero vino a dárselo a conocer a Pablo. Y Pablo dice, yo siendo el más pequeño de todos y perseguidor de la iglesia, me fue revelado eso para que lo dé a conocer, y ahora ustedes lo conocen para que lo den a conocer. Entonces una revelación es para eso. Y cuando nosotros hablamos de revelación, es una cosa bien interesante. Y les anticipo, con la ayuda del Señor, el próximo año, quizá en el mes de febrero, va a salir un libro que va a hablar acerca de la renovación de la iglesia. Porque la iglesia necesita renovación. Ser renovada en diferentes áreas. Pero para ser renovada, y les voy a mencionar el bosquejo. Para ser renovada necesita primero tener una revelación de la voluntad de Dios. Revelación. La revelación lleva a una renovación, y la renovación lleva a una transformación. Ese es el propósito de Dios. Y tenemos que conocer el propósito de Dios, cumplir su misión y cumplir la responsabilidad que nos corresponde. El resultado será ver cosas grandes que antes no habíamos visto. Por favor, vamos a estar de pie y vamos a orar. Yo quiero que usted cierre sus ojos y medite un poquito. ¿Está cumpliendo usted el propósito de Dios? ¿Está cumpliendo realmente la misión que Dios le ha encomendado en el lugar donde usted se encuentra? En su hogar, en su trabajo, en su profesión. ¿Está cumpliendo la responsabilidad de ser luz, de ser sal, de ser levadura, de ser embajador? Piense, si no lo está haciendo plenamente, dígale al Señor hoy: yo quiero ser. Amado Padre Celestial, oro por esta congregación. Oro de una manera especial para que tú les sigas dando revelación de tu palabra, conocimiento de Cristo, conocimiento de la gracia divina, pero también conocimiento de la vida abundante. Somos llamados a vivir una vida abundante. Cristo lo ofreció. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante sea en cada hogar, en cada familia, en cada lugar de trabajo, en cada empresa, en cada negocio, en cada lugar donde nos encontremos. Seamos cristianos que con dignidad representamos a nuestro Rey. Padre Celestial, tú has prometido al Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades. Y yo te pido que bendigas esta iglesia con un conocimiento amplio acerca de la obra del Espíritu Santo en cada persona. Señor bendito, obra por tu Espíritu. Derrama tu bendición sobre esta congregación y permite que la gracia y la bendición del cielo sea sobre cada uno en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero preguntar si de pronto esta mañana hay algunas personas que nos visitan por primera vez o segunda vez y no han entregado su corazón al Señor. ¿Habrá alguien que vino y todavía no ha entregado su corazón? Levánteme la mano para saber. Bueno, bienvenida.
y le gustaría recibir a Cristo como su Salvador y empezar una vida nueva, venga por acá y vamos a orar. Y si hay otra persona, le invitamos también. ¿Habrá alguien más? Pastor, por favor. Ese es su pastor. Espero que Dios le bendiga. Vamos a orar por usted. Cierre sus ojos. Amado Padre, repite conmigo. Te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento y quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame de todo pecado y escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado nunca y yo pueda estar en tu presencia por la eternidad. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme y a estar ahora en mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, oro por esta sierva, oro que tú la bendigas y que esta oración sea el comienzo de una vida nueva y que la bendición del cielo sea sobre ella y sobre los que le rodean, su familia y demás personas. Bendícela y guárdala siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Aplausos para el Señor. Listo. Gracias, pastor, por la oportunidad de compartir. Bendiciones, que Dios les guarde. Bendición, iglesia, Dios la bendiga. Wow, qué buen mensaje. Queridos, si alguien desea darle una revisadita a los libros, son espectaculares. A mí el de Venga a tu Reino me ha cautivado totalmente. Y aprovechando que él está aquí, que pueda darnos una dedicatoria en el libro, ¿vale? Genial, entonces pasemos a la librería, leemos una revisadita de los libros y de pronto aprovecharle y hacerle alguna pregunta al pastor. Bendecimos a todos los que se conectaron con nosotros en Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Argentina y la gente de Montería, Manizales y Ibagué. Bendiciones a todos. A quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo, y que se lo lleve el viento, y que se lo lleve el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado, la memoria selectiva que me deja mal parado. Una mesa mal servida, navidades sin regalos. Es momento de soltar todo lo que no está resuelto. Una tapa de revista en la tienda del recuerdo. Sé que duele, pero podemos hacerlo. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Hoy te invito a ser feliz, hoy te invito a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo, y que se lo lleve el viento, y que se lo lleve el viento.